muy bueno. Pero Perros del Cosmos es un libro tuyo de poemas. Es un libro de poemas, sí, que publiqué el año pasado y que busca reconstruir un poco la mirada de la historia espacial desde una especie de crónica de poesía, ¿no? Haciendo foco en la Guerra Fría y en lo que fue la guerra espacial por la conquista del espacio, ¿no? Especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de 1957. Y ahí hablas de los perros que fueron al espacio, las perras que fueron al espacio o no. Sí, sí, el libro está planteado como un libro coral, una polifonía, donde las voces van conformando distintos modos desde su lugar. Están los animales que fueron al espacio, tanto del lado ruso como norteamericano. En el caso del lado ruso son los perros y las perras. eh, y en el caso del lado norteamericano son los simios, ¿no? Los monos. Esta distinción de los animales elegidos, principalmente los animales que fueron al espacio hablan a través de la poesía. Después están los ingenieros, que digamos los burócratas, digamos, que organizaban la campaña espacial de los dos lados, los que tenían, digamos, por lo general ingenieros, burócratas que estaban a cargo del proyecto espacial, que también hablan en el libro. Y después están los astronautas del lado americano y los cosmonautas del lado ruso, donde también aparecen de cada uno de esos personajes, ¿no? Históricos. Y después, por último, están los poetas, que son las poetas y poetas que aparecen y desaparecen, ¿no? En el caso yo tomo al poeta Leonel Rugama, que es un poeta nicaragüense, del cual yo hago una especie de elogio de su poema en la continuidad del libro, pero también están el poeta Ernesto Cardenal, Alberto Spumber, que es un poeta argentino, poetas que de alguna manera trabajaron o hablaron de la cuestión de la búsqueda espacial a través de la poesía, ¿no? Entonces es un diálogo entre todos esos actores que dicen muchas cosas, ¿no? En un momento también aparece Henry Kissinger, ¿no? Como ese es el gran diplomático de la Guerra Fría del lado norteamericano, donde también dice algo referido a la guerra espacial, ¿no? A la conquista del espacio. Sí, yo he estado preguntando cómo podemos tener el libro acá en Paraná, porque yo pude leer algunos poemas, no lo tengo al libro todavía, Ajá. pero me parece interesante de toda tu poesía, por lo que voy investigando de tus libros, que es una poesía muy original, muy creativa, muy profunda, eh, y me sorprenden mucho los títulos de tus libros. Por ejemplo, Rimbaud en la CGT. Así es. Esos títulos donde eh, la poesía habla de cuestiones que por lo general la poesía no habla. Me refiero a la poesía que más o menos conocemos, consultamos. Es una poesía que habla de cuestiones, eh, ¿cómo te podría decir? Que no son tan relacionadas con la cuestión más romántica o incluso la cuestión política, pero es muy especial tu poesía. Eh, a mí me Bueno, sorprende mucho. bueno, muchas gracias, Angelina. Yo escribo desde los 15 años y bueno, todas esas publicaciones que han salido prácticamente cada 1 o 2 años desde entonces, son libros sí que tratan y tematizan distintas partes de mi vida, que arrancan en un lugar de mi biografía y que terminan, por ejemplo, en el caso de Perros de Cosmos, con una obsesión que yo tenía y son distintas temáticas que parecen diferentes, pero en todas están enganchadas o en algún hilo en algún hilo de Ariadna que las va juntando, ¿no? En ese collar. Es una poesía, sí, que está vinculada
a mis obsesiones políticas, a mis obsesiones vitales. Es una poesía que tiene que ver sí o sí con mi profesión también y con mi historia, con mi trayectoria, con lo que me pasó, con lo que yo proyecto, digamos, en el día a día. Los títulos lo que buscan o buscaron en todos casos son una especie de cross en la mandíbula, ¿no? Rambo en la CGT quizás es el título que más risas trae, además porque en la tapa está el propio Rambo y atrás está, digamos, la cúspide de la CGT, ¿no? Con su letra, ¿no? Y en ese sentido parece ser, como dicen los surrealistas, o como dicen los tangueros, la Biblia con el calefón, o la máquina de coser sobre y la Remington sobre la mesa de disección, ¿no? A mí el surrealismo, digo, como vanguardia, siempre me obsesionó. En ese sentido, también trabajo sobre los registros del surrealismo, ¿no? Sí, el arte en general es el lugar privilegiado de la libertad. Sí, De claro. hecho, no podemos imaginar una poesía que esté atrapada eh, en ciertas normas, o ya sea normas gramaticales o estilos, sino la poesía como arte es el lugar privilegiado de la libertad. Y realmente en esa creatividad tuya, eh, tanto posicionarlo ahí a Rimbaud en la CGT, después hay una que está referida, mira, las tengo anotadas para no equivocarme con los títulos, Neo o el equipo forense de sí. Sí, Este sí. es un libro del 2010. Son todos de Sí, poemas, ¿no es cierto? sí, son todos de poemas. Hace un año publiqué un libro de ensayos, que es El Hijo y el Archivo, que es mi primer libro, digamos, de narrativa, crónica y ensayos, que trabaja las cuestiones de la poesía, pero desde el ensayo. Pero bueno, Neo y el equipo forense sí es un libro que publiqué en la editorial Suri Porfiado allá por el año 2010 y es un libro que tematiza la cuestión de la búsqueda de los huesos a partir de un trabajo que hago a partir del equipo de antropología forense, el equipo nacional de antropología forense, y hago un en paralelo o una homología entre la búsqueda, digamos, de los huesos NN de las personas, digamos, en los genocidios, en el caso del genocidio argentino a partir del 76-83, con el poeta como si fuera un buscador de huesos, que en realidad lo que busca son versos para reconstruir también la palabra, reconstruir la cultura también, destruida y enterrada en fosas comunes, como también fueron los cuerpos de las personas desaparecidas, ¿no? Este juego, digamos, el equipo forense de la poesía es un equipo también que busca no solo huesos, sino que también busca restos de palabras, restos de poetas olvidados, asesinados, desaparecidos y demás. Como Entonces el una libro va arqueología. jugando, exacto, el poeta es un arqueólogo forense que va rescatando en el genocidio eh, cuerpos, ¿no? Cuerpos poéticos, cuerpos de poesía, restos. Sí, lo que ocurrió con la dictadura cívico-militar en Argentina dio lugar también a un espacio artístico y a un espacio poético que, bueno, eso creo que también hace que podamos, a través de diferentes registros, el de la ciencia, como es el caso del equipo de antropología forense o el banco de datos genéticos, y del arte, estas expresiones de buscar la verdad, de ejercer la memoria, de lograr la justicia, y en el caso tuyo particular de tu historia personal, ¿no? No sé si vos querés hablar de eso, pero en Sí, una de las sí, entrevistas que leí, vos decís que escribir es una forma de resistir o de resistencia también. sí, sí. A ver, yo tengo a mis dos padres que están desaparecidos desde el año 77, me crié con mis abuelos y demás. Y bueno, sí, mi historia, mi trayectoria y mi identidad tiene que ver con la reconstrucción de lo que me pasó, con la historia de mis padres, con la historia de su generación.
y en todo momento en mi escritura está planteado el diálogo generacional con la desaparición, pero ya ni siquiera nominado de ese modo, sino con el diálogo con los fantasmas, ¿no? Yo lo planteo como un diálogo, una suerte de diálogo de ultratumba, donde el genocidio, digamos, es un problema cultural también. Entonces los hijos o las descendencias y los que quedamos, tratamos de entablar un diálogo con esa gran fosa oscura, digamos, con ese lugar que quedó después de la dictadura en democracia, y digamos nuestra misión también es detectivesca, ¿no? Yo apelo a la misión o a la figura de Roberto Bolaño, que es el novelista que falleció en el año 2003, que escribió Los Detectives Salvajes y que escribió 2006-66, esa gran novela que son 5 novelas que dejó, y en la figura del detective literario, del detective poético, yo de alguna manera trabajo un poco la idea de que los que buscamos o tratamos de hallar, digamos, pistas o reconstruir nuestra historia, también estamos en una suerte de juego policial poético, ¿no? Esa también es nuestra misión. Todos mis libros de poesía son una suerte de policial poético, ¿no? Tratan de buscar o hallar restos donde hay algo, donde pasó, digamos, el verdugo, ¿no? De algún modo. Sí, y aquí hay un punto de contacto con tu profesión de abogado. Si el hecho de ser abogado y poeta tiene un destino común, tu profesión con tu vocación poética. Y en algún momento ¿O vos pensé lo... que sí, pero ahora últimamente no tanto. He tomado mucha distancia entre mi profesión y la cuestión de la abogacía. Sin embargo, la cuestión jurídica, obviamente yo vivo, trabajo de abogado, soy funcionario judicial. Durante mucho tiempo me sirvió obviamente como fuente de conocimiento de muchas cuestiones. Durante muchos años yo fui lo que se llama defensor de pobres y ausentes, un oficio que ejercí en la ciudad de La Plata. Yo hacía la defensa de adolescentes que eran, digamos, atravesaban el sistema penal. Y bueno, como digamos, en esos encuentros o en ese trabajo, yo escribí un libro que es uno de mis libros de poesía, que es Musulmán y Biopoética, que es un trabajo sobre los expedientes, la defensa de los ya considerados menores, entre comillas, delincuentes. Yo hice un trabajo reescribiendo esos expedientes judiciales en términos, digamos, de versos y poesías, haciendo una traducción de esos expedientes, y bueno, donde dialogaba con esas formas del lenguaje forense, por decirlo de algún modo. Y ahí es donde la profesión de abogado se cruzó un poco con la de poeta, porque el libro ese, Musulmán y Biopoética, digamos, bucea en los archivos jurídicos para poder construir poesía. Bueno, pero después yo dejé de lado esa cuestión, porque si no la abogacía es una herramienta bastante densa, en el sentido que es el Sí, lenguaje del Estado. Y como es el lenguaje del sí, sí. Estado, de construir el lenguaje del Estado a través de la poesía, es un problema también, no es tan sencillo. Por eso Sí. Perros del Cosmos no tiene nada que ver con la abogacía, por eso los otros libros no tienen nada que ver con la abogacía, ¿no? Después escribí otro libro que es La Plata Spoon River, que también habla de la abogacía o de la reconstrucción de una inundación y bueno, en fin. Sí hubo una inundación importante en La Plata, puede ser, ¿sí? Sí, sí, O en el no, año no es solo... 2013, como la de Santa Sí, Fe también, digamos, exacto. fue una gran inundación en la ciudad, como la que vivió Santa Fe años antes, una inundación bueno, que produjo muchas víctimas y un estrago muy grande en la ciudad, con 89 personas fallecidas, y bueno, a mí me tocó ser funcionario judicial en ese momento y viví, digamos, todo ese proceso que después llevó a que obviamente, porque yo a través de la justicia traté de investigar qué había ocurrido y se me inició un juicio político por haber iniciado esa investigación, a mí y al juez. Después yo renuncié al oficio que tenía y bueno, ahí también está la cuestión del libro de poesía que escribí como alegato contra ese momento, ¿no? Obviamente el Un juicio político alegato se poético. cayó, pero bueno.
el juicio político se cayó, ¿no? A mí no me pudieron probar nada. Sí al juez, que es el juez Arias, que es uno de los jueces, actualmente es candidato a concejal, donde sí lo destituyeron por esa causa. Sí, sí. Así que hiciste un alegato poético, Sí, como es una una catarsis. antología, es un libro que se llama La Plata Spoon River, que es una antología Sí. de poesía que reúne la voz de un montón de poetas del país, que yo, digamos, invité a participar en ese libro, y donde todas las víctimas de esa inundación fueron habladas por la voz de los poetas. Entonces yo les daba el nombre y cada persona, cada poeta reconstruía la historia de esa víctima en función de lo que, digamos, libremente se les ocurría. Es un libro que causó bastante impacto en su momento, en el año 2014, porque se presentó a un año de la inundación, con las víctimas de la inundación, con el juez, y la verdad que fue muy importante, tuvo bastante trascendencia ese libro. De hecho está agotado, no se consigue. Ah, ¿y lo vas a reeditar? No, ¿Eh? no sabes. No sé, me Hay encantaría. otro, bueno, vamos a hacer algo para reeditar. Hay uno que se llama Cuando las gasolineras sean ruinas románticas. ¿Esa es una Sí, sí. antología o es un libro tuyo? Es un libro de poesía que publiqué en el año 2019. Ese título pertenece a uno de los epigramas de Ernesto Cardenal, eh, en el que obviamente las gasolineras para los caribeños no son nuestras nafteras y nuestras estaciones de servicio, pero quise dejarlo así. Es un verso de Cardenal, que me parece hermoso, y bueno, y el libro es también una búsqueda de estaciones de servicio olvidadas en la ruta y abandonadas. Y junto a mi pareja, Constanza López, que es fotógrafa, fuimos buscando estaciones de servicio abandonadas a las veras de las rutas por el país, y ella le fue sacando fotos y yo fui escribiendo poemas sobre los escombros de esas, o las ruinas de esas gasolineras, que vistas de lejos y en blanco y negro parecen naves espaciales, están buenísimas. Pero Sí, el libro son poemas y estaciones de servicio, las fotos y los poemas. es Que es increíble también, cómo, sí, se puede mirar en el caso de Constanza fotográficamente, estéticamente, algo que está abandonado. Pasa, por ejemplo, con las estaciones de trenes o los trenes. Aquí sí, en Paraná hay trenes abandonados y realmente, claro, la mirada del poeta o la mirada del artista siempre tiene una distancia con la mirada del hombre común que pasa y le molesta ese desecho, esa ruina, pero en esas ruinas también hay belleza, hay una sin belleza duda. ahí. Y Bueno, me llamó tanto la atención, todos los títulos me llaman la atención. Por ejemplo, Iluminaria, escrito con Y, todas las I. sí, sí. Esa es una de las primeras que escribiste, ¿no? De los libros. Sí, es el cuarto libro, Iluminaria, que es también un juego con un nombre, digamos, hice mapuche el título de Iluminación, Iluminaria, y es una reescritura del libro Iluminaciones de Rimbaud. Y en el caso Claro, de las gasolineras es una investigación sobre las ruinas. Y también las gasolineras es una investigación sobre los desechos del genocidio económico, en el sentido de que todas las estaciones de servicio abandonadas a las veras de nuestras rutas son también restos del neoliberalismo, de lo que dejó el neoliberalismo y de una forma también del capitalismo salvaje, que también representa el petróleo y representan sus derivados, ¿no? Digo, las estaciones de servicio abandonadas, por ejemplo, las más cercanas a mí son las de la Ruta 2, que va a Mar del Plata, Ruta 11, son alrededor de 14 estaciones de servicio abandonadas que nosotros fuimos analizando, entrando, viendo. Son impresionantes, son obras futuristas en realidad. Parece la película Mad Max, ¿no? Aquella vieja película de Mel Gibson. En un futurismo, en un sí, futuro, uno encuentra eso que parece una nave espacial derruida, ¿no? Eso sí, merece una poesía también. Eso merece escritura porque hay belleza, sin duda, en esas ruinas. claro. Y
Offshore es otro libro de poemas. ¿Puede ser Offshore? A Sí, ver. Offshore es el libro que escribí durante el macrismo. Es un libro de poema que habla, Ese sí. obviamente, su título está basado, obviamente, en los Panama Papers y, obviamente, en esa estafa ocurrida por el gobierno de la derecha de Mauricio Macri, donde el eje fundamental ha sido la fuga. Offshore lo dejé tal cual, digamos, surge. Hacerse un offshore es hacerse una cuenta en las Bahamas, en las Caimanes, en Panamá, y obviamente fugar el dinero, porque en la Argentina lo que hubo en ese gobierno fue la acumulación de un sistema de deudas, digamos, con préstamos del Fondo Monetario, y digamos, los que fueron parte de ese gobierno y sus vínculos económicos fugaron los grandes préstamos del Fondo Monetario al extranjero, obviamente, y el libro tenía que trabajar en la línea de la fuga. No solamente la fuga, porque entre el 2015 y el 2019 hubo una fuga económica magnífica de magnitudes financieras, digamos, en términos de timba financiero fenomenal, sino que también es una fuga de la subjetividad y una Claro, alienación social que permitió que eso ocurriera, ¿no? Entonces es la fuga de uno mismo, la fuga de los demás, el aislamiento, digo, en ese sentido, el saqueo no es solamente el saqueo económico, sino que es simbólico también y subjetivo. por supuesto, por supuesto. Y eh, yo pensaba también en los años 90, también toda una década neoliberal conservadora, había todo un debate ahí, porque decían cómo, si son liberales, ¿por qué son conservadores? No, no hay una contradicción ahí. Bueno, porque había una impronta neoliberal en lo económico, pero conservadora en lo político. Sin duda. Eh, y eso hay una lógica que se repite, ¿no? Que comenzó en, lo, en, en la memoria corta, digamos, con la dictadura, la última dictadura, pero que ya hay rastros de eso en el siglo XIX en una memoria larga. Claro. Y, y siempre pienso, porque soy docente, cuánto de lo no dicho en las escuelas, en los institutos, en las universidades, eso no dicho, eso que no se enseña, que no se aprende, que no se conoce, y bueno, va dejando estas huellas tremendas, como decís vos, también donde se fugan subjetividades, se fugan proyectos culturales, eh, se fugan luchas y resistencias y no ayudan a la comprensión porque seguramente muchas personas no tienen una claridad ni conceptual ni poética de lo que significa la fuga de capitales, los paraísos fiscales, las cuentas offshore, y como seguramente son lejanas a su experiencia personal, hablo de una mayoría que, que no tiene esa posibilidad, tal vez impactan más otras cuestiones más inmediatas, más domésticas, eh, que en realidad no inciden a la historia de nuestro país y de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, ¿no? Y quedan ahí silenciados. Sí, sí, Y se trata de hablar. A mí me parece que una de las fugas más importantes que hubo entre el año 2015 y 2019 fue también la fuga de esas palabras para decir lo que realmente estaba ocurriendo, porque muchas veces se dice está pasando esto, está pasando aquello, pero uno no alcanza a ver la complejidad del fenómeno que está detrás. ¿Y qué es lo que la derecha se trae entre manos esta vez? Quizás en el 2015 no advertíamos o no terminamos de advertir o creímos que la derecha que se avecinaba era la misma que había ocurrido en los 90 o quizás hacia atrás, pero en realidad fue una derecha distinta que aplicó mecanismos distintos sí, para hacer lo mismo, obviamente, que fue sí, obviamente acumular riqueza en desmedro de los más pobres, ¿no? Digo, en eso es lo de siempre, vienen por la distribución de la renta, ¿no? Pero los mecanismos que utiliza son distintos. En el libro, yo en el libro Offshore, hablo de la fuga de los poetas. ¿Qué quiere decir esto? De que los poetas también se fugaron.
que no hablaron de lo que estaba pasando, que no vieron lo que estaba pasando o se hacían los tontos. Digo, cuando hablo de los poetas no me refiero solamente a los que escriben poesía. Digo, me parece que también pongo y me hago cargo también de los bienpensantes. Digo, sí, digo, el progresismo también, ¿no? Que tiene que hacer Sí, una autocrítica de los errores sí. que comete para que no puede alcanzar a apreciar cuál es la magnitud de lo que la derecha se trae entre manos, ¿no? Y después, cuando la derecha se va, se da cuenta que lo que se agarra a la cabeza porque no alcanzó a ver lo que pasó y ahora se da cuenta, ¿no? Le quita el velo y ve lo que realmente la derecha hizo, ¿no? Es esa Yo coincido, impotencia. sí, yo coincido porque veo que durante mucho tiempo, todo el tiempo del gobierno del Frente de Todos, había eh, una crítica negativa permanente, un señalamiento rabioso, si se quiere, tanto a Néstor como a Cristina, al Frente de Todos, pero que después hubo un silencio durante Juntos por el Cambio. Y a veces, a mí, por ejemplo, la palabra intelectual no me cae bien. Y entonces creo que a veces los intelectuales reemplazaron a los poetas, pero han sido algunos, no todos, intelectuales funcionales a la derecha, funcionales a esa restauración conservadora y esas nuevas expresiones que tuvo la derecha en los últimos años, porque obviamente hay otras herramientas, hay herramientas comunicacionales, tecnológicas, Exacto. hay una insistencia permanente en los medios de comunicación hegemónicos que están en esa insistencia como una gota que te cae sobre la cabeza todo el tiempo y repiquetea en la cabeza, y una incapacidad o una falta de discurso, de pensamiento crítico, que, bueno, creo que ahí también tenemos que resistir, como decís vos, y seguir luchando para dar otras miradas, otras Sin palabras, duda. otros escenarios. Y hay que insistir. Muchas veces yo me encuentro con estudiantes que me dicen que están como, ya están cansados de ciertas cosas. Y digo, bueno, pero hay que insistir, no se cansen. Si ustedes, los jóvenes, se cansan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tienen que insistir, Sí, sí, porque si no es dejar esos espacios, también no solo para una fuga, sino para un vacío. Hay un claro. vacío de palabras, un vacío de gestos, hay también, bueno, eh, escribí sobre cómo se fue armando una teoría del desencanto, ¿no? Es decir, que no es, el desencanto no es solamente un sentimiento o una emoción, sino hay una teoría del desencanto. Hasta me animaría a decir que hay una epistemología del desencanto, es decir, esa Claro. cuestión de que no hay nada nuevo para hacer, que ya todo está ahí. Esto que vos decís de las ruinas, uno o una frente a las ruinas, o se deja caer, o dice, bueno, ¿qué puedo mirar acá? ¿Desde dónde mirarlo? Sí, 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 ¿Y claro. qué hacer con eso? ¿Qué hacer Bueno, políticamente con eso? eh, la teoría estética sobre las ruinas es frankfurtiana por excelencia, es Adorno, Horkheimer, Benjamin. No, uno piensa Sí, en la reconstrucción de Europa después de las bombas que caían sobre Berlín. Digo, también las bombas que arrojaron los alemanes sobre toda Europa, ¿no? Sobre Inglaterra. Es decir, la reconstrucción de Europa, que es la muerte de Europa, es una teoría de los escombros, ¿no? En esto hay unos libros muy interesantes sobre la teoría de los escombros después de las bombas, ¿no? Del orden natural es uno de los libros de poesía de este autor alemán, ahora no me sale, el de Vértigo, que murió en un accidente de autos. Bueno, yo trabajé en realidad, Perros del Cosmos también trabaja sobre las ruinas son las ruinas y los escombros de la Guerra Fría y de la conquista del espacio, la batalla espacial. Es también una continuidad de las gasolineras románticas, en el sentido de que buceando sobre las ruinas, el romanticismo es un ejercicio también de
de búsqueda entre las ruinas, ¿no? Me parece que también el romanticismo alemán, el idealismo, también es un bucear sobre las ruinas para encontrar lo que Benjamin llama el aura escondida debajo de las ruinas. Porque las ruinas, digo, cuando una catedral se cae, de alguna manera en algún lado hay un punto que hace posible que la catedral se vuelva a construir de nuevo, es decir, como se reconstruyó Europa, ¿no? Como se reconstruyó Alemania o Berlín, cómo se volvió a construir, más allá de los defectos, digamos, y defectos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 89 que cae el muro. Pero la reconstrucción estética y cultural, que también supone una política y una ética, es una teoría de las ruinas. Yo insisto con eso. Y en eso, buceando entre las ruinas, uno va encontrando el aura de las pequeñas cosas para poder volver a montar una política, ¿no? Muchas Sí, veces me pasa, digamos, hijos o la generación que quedó, digamos, después de los que nacimos durante la dictadura, ya, para no ponerle la sigla de hijos, digamos, tenemos como una especie de vínculo identitario sobre la búsqueda de las ruinas de nuestros padres, ¿no? De esos fantasmas, de esos legados, de esas derrotas. En ese sentido, digamos, la poesía que yo elegí está basada en ese bucear entre las ruinas, ¿no? Y ahí se juega el detective, ¿no? En esa búsqueda. sí. Y lo interesante de transmitir es que, eh, bueno, yo digo que hay una nueva estructura de parentesco a partir de la dictadura. Madres, abuelas, hijos, nietos, que serían, digamos, una nueva estructura parental a partir de la desaparición forzada de personas. Y creo que ese es, no creo, estoy segura, esto es un acontecimiento, es un fenómeno de todas y de todos, no solamente por supuesto que la dimensión es diferente, el hecho de tener un familiar desaparecido, un padre, un hermano, un hijo, no, nunca va a ser de la misma dimensión que puede tener un ciudadano o una ciudadana, pero esto es algo que a todas y a todos nos ha llegado y bueno, hay también un negacionismo, hay también, todavía siguen discutiendo el número de desaparecidos. En una época hablaron de la CONADEP, de la corrupción, algo insostenible porque la CONADEP no tiene nada que ver con la corrupción, su propio nombre lo dice. Hoy hablan de genocidio con respecto a los que han fallecido Sí. por COVID. Entonces, hay una utilización perversa de las palabras, deshonesta de las palabras. Y bueno, creo que ahí es donde tenemos que estar eh, insistiendo con la poesía, con la filosofía, con las ciencias sociales, con el ensayo, con la novela, con la fotografía. Eh, entonces, todo eso tiene que estar trabajando. Mira, yo pienso que nos encontramos, las personas nos encontramos por algo. Yo escribí mi tesis doctoral sobre desaparición forzada de personas. Y, y lo hice porque siempre, desde el advenimiento de la democracia, me sentí obligada moralmente a trabajar como docente, pero también como ciudadana sobre el tema, a ir a la marcha contra los indultos, cuando había gente que te decía, no, bueno, pero esto ya está, o cuando aquí un gobernador quitó la Semana de la Memoria. Había que estar ahí escribiendo, publicando, diciendo que por qué quitaban la Semana de la Memoria y por qué pensaban que la memoria se podía clausurar con un decreto. Ahora, ¿es cierto que éramos pocos? Sí, pero estábamos ahí, seguimos estando. Y de alguna forma plantearnos qué le dejamos a las generaciones que vienen. ¿Les dejamos un recorte, un olvido, una injusticia o les dejamos una lucha y esa persistencia, ¿no? Y esa insistencia. Y a mí me llama mucho la atención tu poesía y tu forma de decir poéticamente algo que
la mayoría pensaría, ¿qué tiene que ver la CGT? ¿Qué tiene que ver las cuentas offshore? O las gasolineras abandonadas con la poesía. En realidad hay una poética ahí, ¿no? Es Sí, sí. maravilloso. Sí, en relación Vos al sabés que, proceso, sí, no, en relación al proceso de memoria y verdad y justicia, digamos, yo creo que a nivel general, digamos, entre el parate 2015 y el 2019, no se pudo desviar ese proceso porque obviamente está la fuerza con la que el movimiento de derechos humanos en la Argentina, las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, los sobrevivientes, los juicios, digamos, han logrado, digamos, traccionar y llevar en su lucha, digamos, el reconocimiento estatal, que significa una política de memoria y verdad y justicia, que no pudo torcerse en ese tiempo de la derecha. Lamentablemente para ellos ellos quisieron torcerlo, desarticularon espacios administrativos, quisieron llevar a la ESMA no sé qué, el previo administrativo del Ministerio de Justicia, pero no pudieron torcer el camino de los juicios y demás. Y eso a partir del 2009, por suerte, se sigue profundizando. Digo, la sociedad civil tiene muy claro en este país que la derecha ha querido torcer, más allá de la discusión sobre la cifra o no, y ha querido reescribir el nunca más y demás, pero no lo han podido. Creo que la Argentina es único como país del mundo que ha juzgado, ha llevado a sí, juzgamiento a sus genocidas, y bueno, me parece que ese proceso se está llevando y creo que va a terminar a la larga. Es un proceso sano de nuestra democracia, es el proceso más sano que tanto nos costó conseguir, ¿no? En sí. indultos, leyes de impunidad y demás. Por más que la derecha tergiverse, esas subjetividades no va a torcer, digamos, la larga lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no? Eso me parece importantísimo tenerlo en cuenta. Sin duda. Vos sabés que para poder guardar el video, por eso miro la hora, eh, tenemos que terminar antes de 1 hora de video, porque si no después no se Bien, guarda. Pero quedan pendientes muchas charlas. Yo sé que en pocos días me llegan tus libros, así que vamos a seguir hablando de tus libros, de vos, y cuando quieras podemos hacer otro video, alguna actividad, y después envíame las imágenes que quieras que queden como astronautas y lo hacemos desde la Sofía. dale. Cómo no, muchísimas gracias, Angelina. Muchas gracias al espacio de los sofistas. La verdad que a disposición, cuando quieran. Déjame leer un poema antes de irme, por favor. Sí, por supuesto, sí, sí, Porque lo voy a leer de offshore, ¿sí? De offshore. sí. Y dice así, esto arranca en el 2015, ¿eh? El Estado se retira de la poesía. El Estado se retira de la poesía. Y vuelven los versos perfumados con deudas contraídas a las multinacionales del intimismo y el salón, los mercaderes de las palabras, el pago a los buitres y no a los albatros, la sangre cartonera, el cualquerismo sin fin. Vuelven los museos sin próceres y sin panes, las tertulias con el rey local de Mondadori y nada de alpargatas, ni sí de mocasines. Y los malos vuelven, vuelven los muy malos, pero no los malditos. Ahora vienen a tirar balas contra la sombra de Evaristo Carriego, porque el Estado se retira de la poesía. Claro que después de no haber entrado nunca, pero sí anunciarla con bombos y platillos. Gracias. No, gracias a vos. Y un abrazo enorme, una gratitud muy grande de que hayas aceptado estar en este espacio y que esto sea un comienzo, ¿eh? Un comienzo de una amistad, como diría Derrida, políticas de la amistad. ¿Eh? Un gusto. Abrazo.